Es cierto que este pasaje, no solamente por su extensión, sino que para entenderlo necesito, y no alargarme mucho, no voy a ir versículo por versículo, mencionaré algunas cosas para poder hablar del contexto general y la riqueza que hay ahí. Pero quiero recordar algunas cosas que hemos visto otras veces, porque si no, hay cosas que cuesta trabajo entenderlas. Antiguo pacto y nuevo pacto es lo mismo. Siempre que veas pacto en la Biblia en singular, como un pacto grande, porque la Biblia está llena de pactos, pero el pacto siempre se refiere a un pacto como de desposorio matrimonial. Un pacto en el cual Dios quiere un pueblo con el que va a tener un trato cercano, un pueblo que va a vivir santamente para expresar el carácter de Dios y que va a ser más especial que los demás pueblos. Esto no es injusticia, esto es como un matrimonio. En un matrimonio, el varón trata o debe tratar a su mujer en unas condiciones de comunicación e intimidad que no debe tratar a otras, que no va a tener con otras mujeres, y no es injusto. Es simplemente el tipo de vínculo que se tiene. Y Dios lo que quiere es tener un vínculo especial con un pueblo. Antiguo pacto y nuevo pacto se refiere a eso. ¿Son exactamente lo mismo? Hay algunas diferencias. El nuevo pacto tiene promesas superiores, muy superiores a las del antiguo pacto. El antiguo pacto tenía un problema y una debilidad muy grande. Y es que se podía invalidar. Si una de las partes fallaba, el pacto se anulaba. Dios no falla, pero el ser humano sí. Por lo tanto, como dice Jeremías 31:31, hablando Dios de Israel, dice: ellos invalidaron mi pacto. Pero he aquí, haré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres, sino uno que, esto ya lo digo yo, que no será invalidable. Porque ahora, y ya no es cuestión de simplemente un pacto voluntario, sino que una vez que estás en pacto con el Señor Jesús, es porque Él ha pagado con su sangre por ti. Por lo tanto, ya es una cuestión también de propiedad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en esclavitud, hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, tenemos dueño. Es un tema de desposorio matrimonial, pero además que tenemos dueño. Por lo tanto, ya no depende de ti. Si no eres tuyo, ahora ya no es una cosa que dependa del todo de ti. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo que es malo, pero bueno, se entiende. Nosotros tenemos una perrita en casa. Le tenemos mucho cariño. La perrita, yo creo que la tratamos bastante bien. Pero además nos pertenece. Además lleva un chique, lleva mi nombre. Y si la perra hace algo, yo soy el responsable. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de cariño al animal, sino es una cuestión de que también nos pertenece. Salvando las diferencias, que son muy grandes, Dios quiere, el pacto significa un vínculo voluntario con nosotros, de especial intimidad, de especial comunión, de especial revelación, que nos compromete a guardar condiciones del pacto por amor a Dios, y además de eso es que le pertenecemos. Además de eso le pertenecemos. Y a mí me gustaría dejar esto claro, hermanos, para que podamos entender algunas de las cosas que hay aquí. Y que recordemos que Antiguo y Nuevo Pacto se refieren a lo mismo, pero tienen sus diferencias. El Nuevo tiene esas promesas superiores, que no me voy a meter en detalle, y además tenemos una mediación sacerdotal muy superior, la de Jesús. Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él no tiene que presentar sacrificios por sí mismo. Jesús llevó una vida perfecta. Sin embargo, en el antiguo pacto, ¿quiénes eran sacerdotes? Hombres que metían la pata como tú y como yo. Entonces tenían primero que tratar con sus pecados y luego mediar por los de los demás. Era un pacto que tenía sus defectos. Pero eso no quiere decir que no sea extraordinariamente pedagógico, relevante y que no se pueda aprender. Si no aprendemos el antiguo pacto, hay muchas cosas del nuevo que nunca entenderemos. Y yo quiero que tengamos esto, aunque he dedicado unos minutos, pero si tenemos esto claro, este capítulo se entiende bastante mejor. Y ahora vamos al lío. Fijaos, entonces si yo os preguntara, ¿dónde hizo Dios un pacto con Israel? Si alguien me responde, estupendo. ¿Dios hizo pacto con Israel?
¿Dónde? En el Sinaí, eso es así. Quiero recordar, por si alguien no lo sabe, que la peña de Horeb, aquella roca gigante de Horeb, de donde salió agua y Israel bebió, está justo al lado del monte Sinaí. Y fijaos, dice el versículo 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos en la tierra de Moab. ¿En qué tierra están? En Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Cuál es el pacto que hizo con ellos en Horeb? El del Sinaí. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿este pacto es el mismo? ¿Seguro? O sea, yo digo, estas son las palabras del pacto que Dios le manda a Moisés que celebre con Israel en Moab. Además, ¿cuántos pactos tenemos aquí? Tenemos 2. ¿Están relacionados? Sí. Guardan mucha relación. ¿Son exactamente lo mismo? No. El pacto del Sinaí es el pacto donde Dios le dice a Israel. Además, acordaos que allí sube humo del monte Sinaí. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un pueblo donde alrededor de 3 millones de personas tengan una manifestación de Dios tan sensible y tan experiencial. Y tuvieron miedo. Allí Dios les preguntó a través de Moisés, si me obedecéis, seréis para mí un pueblo más especial que el resto de la tierra. ¿Queréis? Y ellos dijeron, sí, nosotros queremos y haremos lo que tú digas. Ese era el pacto, para ser un pueblo especial, como muchas veces cantamos. Pero aquí, además de eso, tenemos otro pacto, o lo que se llama un adendum al pacto que ya había. Tenemos más cosas pactadas por Dios. Y Moisés, vamos a quedarnos con esto y luego cerramos el círculo para que se entienda. Y Moisés va a dar una serie de cosas que ellos han experimentado. Cuando estuvieron en Egipto, cómo Dios hizo señales, hizo milagros y con mano poderosa los sacó de allí. Cómo los llevó, estoy en el versículo 5, aunque ahora vuelvo para atrás, los llevó 40 años en el desierto. No se hicieron viejos en 40 años sus ropas. No se le rompió los zapatos en 40 años. No tenía necesidad de trabajar por pan ni de sembrar sus viñas, porque Dios les daba maná y agua en el desierto. Dios se ocupó de ellos en todos los detalles. Tuvieron batallas con reyes que eran muy buenos estrategas militares. Tuvieron batallas con gigantes. Og, rey de Basán, era un gigante. Y Dios les dio victoria. Entonces Moisés dice, haced memoria y mirad todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, ahora vamos a hablar del pacto, pero no olvidéis lo que Dios ha hecho. Y dice el versículo 4, y aquí hay algo donde me quiero parar un momentito. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos habían vivido y habían experimentado cosas en relación con Dios. Habían tenido un itinerario de vida en esos 40 años donde habían vivido muchas cosas. Habían pasado cosas buenas, pero también habían pasado cosas malas. Hubo gente que se rebeló contra Moisés, que se rebeló contra Dios. Hubo problemas. Acordaos lo que pasó con el pecado de Balaam. Pasaron muchas cosas. No todo fue bueno. Y Moisés dice, hoy os ha dado Dios un corazón para que entendáis las cosas que han pasado. Hoy podéis entender la trayectoria. Y esto es muy interesante, hermano. Nosotros en nuestra vida muchas veces necesitamos ir experimentando a Dios en procesos en los que no siempre tenemos conciencia de todo lo que está pasando. Te tienes que conducir por fe y obedeciendo a Dios, confiando en Él, pero todavía hay veces que no sabes hasta dónde llevan ciertas cosas, por dónde ir el itinerario, no sabes. Hasta que llega un día en el que Dios te da un corazón para entender. Y donde te das cuenta que cosas que viste, que oíste, que experimentaste, empiezas a entender por qué Dios te llevó por ahí. ¿Por qué Dios nos llevó por ahí? Y Dios aquí les da a ellos, llegados a este punto, les da ese corazón para entender todas las cosas que habían sucedido. Ahora, dicho esto, hermanos,
Hay veces que no somos capaces de entender por qué Dios hace las cosas. Y no porque Dios no quiera que las sepamos, sino por culpa de nuestro propio corazón. Esto es una maldición. Hay personas que se maldicen a sí mismos, impidiéndose a sí mismos poder entender las cosas de Dios. Y eso ocurre cuando uno engrosa su corazón. Cuando uno se vuelve, permitidme la expresión, cuando uno se pone cabezota, cuando uno se vuelve obstinado, cuando Dios dice una cosa, pero yo tengo mis justificaciones y el Señor me tiene que entender. Es decir, cuando somos cuadriculados, como se suele decir, en nuestro corazón, frente a Dios, ahí entramos en una situación donde es muy difícil entender las cosas de Dios. Esto le pasó a los fariseos. Esto le pasó a buena parte de los judíos. Por eso Jesús, citando Escritura, en Mateo 13:15, dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado, ha perdido sensibilidad, se ha llenado de grasa. Los cirujanos saben perfectamente lo que es esto. Cuando operan a una persona con obesidad mórbida, saben lo que es un corazón completamente cubierto de grasa y los peligros que eso conlleva. No se mueve bien, es peligroso. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Cuando una persona tiene el corazón engrosado, la palabra de Dios le molesta. He oído personas, dice Efraín, no podías predicar una cosa amable y tal, una cosa que yo me vaya contento, creyéndome el rey del mambo. Cuando una persona, hay cosas de su carne que no quiere tratar, la palabra de Dios le molesta. Y no es cosa tuya, es cosa de que la palabra de Dios le pica, le escuece. Dime algo bonito, que eso no me gusta. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y se conviertan, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, lábil, sin grasa, sin obstinación, el Señor puede darnos revelación para transformarnos. Y si hay algo que corregir, tener oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando estamos cuadriculados, ni entendemos las cosas de Dios, nos va a molestar, y muchas veces queremos echarle un pulso a Dios pensando que por cabezones Dios va a ceder. Pero Él tiene más paciencia que tú. Tu vida y mi vida aquí son apenas unos años. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que ¿quién va a tener más paciencia? No podemos echarle un pulso al Señor y pensar que vamos a vencer. Él es soberano y nosotros solamente somos débiles hombres. Por eso, hermanos, yo quería hacer esa parada ahí. Necesitamos tener un corazón dispuesto para poder escuchar. Y esto no es cosa del Antiguo Testamento. Esto es cosa del Nuevo Testamento también. Por eso en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, fijaos que Jesús habla a cada una de las iglesias y cada vez que habla a las iglesias, ¿qué termina diciendo? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué se necesita para tener oídos para oír? Un corazón contrito y humillado delante de Dios. Como estemos obstinados, como estemos con soberbia, como estemos con orgullo, como pensemos que ya lo sabemos todo de Dios, como que casi podemos coleguear con Dios de tú a tú, como si estuviéramos al mismo nivel. Es decir, si tenemos un corazón de ese tipo, no tendremos oído para oír lo que el Espíritu tenga que decir a las iglesias. Y te voy a decir una cosa, esto es una responsabilidad de todos, porque si no percibimos lo que el Espíritu quiere decir, no solamente es una pérdida para ti a nivel personal, es una pérdida para la iglesia, porque a lo mejor Dios te da un discernimiento que necesitamos los demás. Por eso no es una cosa solamente individual. Tratar con nuestro corazón nos bendice porque Dios nos habla, porque Dios nos da sensibilidad a su palabra, pero no solamente personalmente, sino también para poder hacer bien los unos a los otros. Nos necesitamos, somos un cuerpo, no Don Quijote sueltos por ahí. Sigo un poco más adelante. Dice el versículo 9, guardaréis las palabras de este pacto, fijaos lo que están haciendo allí es otro pacto, como hemos dicho antes, y las pondréis por obra. Pero ¿cuál es el compromiso de Dios con este pacto? ¿Cuál es la idea de este pacto? Para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es decir, Dios ha dado una serie de mandamientos
bendiciones y maldiciones, lo hemos visto en capítulos anteriores, pero ¿para qué se lo ha dado Dios? ¿Para que el pueblo se justifique delante de él? ¿Para que el pueblo sea salvo y no vaya a una perdición eterna? Eso no lo dice la Biblia. Ese pacto y esos mandamientos tienen una función. Primero, porque Dios ama a su pueblo y quiere que le vaya bien, es para que en esta tierra les vaya mejor. Y cuando emprendan cosas, cuando hagan cosas en esta tierra dentro de los parámetros de Dios, haya fruto. Que las familias estén completadas. Que coman del fruto de su trabajo. Que edifiquen casas y las disfruten. Es decir, una normalidad de vida en paz y fructífera. Y Dios se compromete con ellos a eso. Por tanto, esto no es un pacto de salvación. Esto no es un pacto de vida eterna. Esto no es un pacto de otro tipo de cosas. Dios está diciendo para qué es este pacto. Es un pacto para que en esta vida os vaya bien. Y la pregunta es, pero Efraín, ¿eso solamente es una cosa del Antiguo Testamento? No. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tiene promesas superiores, pero también incorpora bendiciones del Antiguo. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, desde el final del capítulo 7, dice, ejercítate para la piedad. La piedad es andar en lealtad a Dios. Es decir, vivir siendo leales y en temor a Dios. Esa es la piedad. Y dice, ejercítate para la piedad. Es decir, no es una cosa que te sale sola. Hay que entrenarla. Los que hacen deporte saben que para tener excelencia en algo tienes que entrenar. El cerebro hay que habituarlo, el cuerpo hay que habituarlo, hay que coger una disciplina de vida. Es decir, hay cosas que se tienen que entrenar. La lealtad a Dios, el temor a Dios, se tiene que entrenar también. Y Pablo le dice a Timoteo que se ejercite para eso. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es decir, esto no es que no sirva para nada, pero de cara a cosas, digamos, espirituales, tiene sus limitaciones. Dice, pero la piedad, ya sabéis lo que es, para todo aprovecha, porque tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Es decir, y esto lo digo especialmente para los jóvenes, para todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes, que si el Señor lo permite, tenéis más trayecto de vida por delante. Entrenaros para vivir temiendo a Dios y siendo leales a Dios, hace que Dios se comprometa a que seáis fructíferos en esta vida, a que en esta vida podáis vivir en mucha paz, pero además también tiene beneficio para la venida del Señor. Un pack completo. Merece la pena. Ahora, este pacto que estamos viendo, hermanos, este pacto que estamos viendo que Dios hace con Israel, ¿con quién lo hace? Vamos a ver con quién lo hace. Es muy interesante cuando Dios hace un pacto, ver con quién es ese pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto, me estoy refiriendo a la historia de Noé, con los animales. Si lo miráis veréis que hace un pacto con los animales y con la tierra. Es decir, cuando Dios hace pactos, hay que ver con quién está haciendo pacto, para ver si realmente tiene que ver con nosotros o no. Y dice, y por causa del tiempo, permitidme que os diga los versículos dónde está y ustedes los miráis. Y yo digo con quién dice. Esto está en Deuteronomio 29, obviamente el capítulo que tenemos, en los versículos 10 al 15. ¿Con quiénes hace Dios este pacto? Dice, vosotros todos los que estáis aquí. ¿Pero quiénes están allí? Los cabezas de las tribus, los ancianos y los oficiales, es decir, los principales del pueblo de Israel. Todos los varones de Israel, es decir, todos los hombres de Israel están dentro de este pacto. Vuestros niños, es decir, es un pacto también con los hijos. Vuestras mujeres, es un pacto también con las mujeres. Aquí no queda nadie fuera del pacto. Y tus extranjeros, los que habitan en medio de tu campamento. Es decir, los que han sido injertados en el pueblo, por decirlo de alguna manera. Los que están ahí dentro. Es decir, esto es un pacto que Dios hace con todo Israel, ancianos, mujeres, niños, importantes, menos importantes, con todo el mundo y además con extranjeros. Además con los extranjeros.
Y por si fuera poco, dice en el versículo 14, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Es decir, no solamente con los que estáis aquí, que son todos los que acabo de decir, sino con versículo 15, con los que no están aquí hoy entre nosotros. Es decir, con las generaciones que van a venir después. Dios está haciendo un pacto con ellos y con los que están en sus lomos, utilizando expresión de hebreo, con generaciones que van a venir después. Ahora, el versículo 13 da un detalle interesante de este pacto, que no quiero que se pierda. Y voy a intentar coger una recta final, pero hermano, este capítulo es que tiene mucho contenido. Dios dice, este pacto es para que os vaya bien, pero ¿qué interés tiene Dios además de que les vaya bien al pueblo? Y dice el versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios. Si ellos obedecían las cosas que traían bendición, les iba a ir bien, pero además Dios se enorgullecía de poder decir, te confirmo como en mi pueblo, que todos sepan que tú eres mi pueblo, porque vives como yo te he mandado, por tanto yo soy tu Dios y tú estás expresando como yo soy. Tú eres mi pueblo especial y estás expresando mi carácter. Te confirmo. Y así todos saben que yo soy tu Dios. Dicho de otra manera, vivir obedeciendo a Dios y teniéndole temor es una forma de decir delante de todo el mundo quién es tu Dios y que tienes fe en Él. Si yo digo que creo en Dios y no le hago caso, en palabras de Santiago, es una fe muerta. La fe viva es la que cree en Dios. Si tú me dices que yo soy tu mejor amigo, si tú me dices que te fías de mí, que quieres seguir mi consejo en algo, y yo te lo doy y jamás hace nada de lo que yo te diga, yo digo, no se fía de mí, ¿no es verdad? Pues con Dios, imagínate. Por lo tanto, esto es un pacto para que vaya bien en la tierra, pero además para dar testimonio de quién es tu Dios y demostrar la fe de una manera viva y práctica para que otros puedan verlo. ¿Esto es solamente cosa del antiguo pacto? No. En el nuevo también vemos como Dios reafirma quiénes son su pueblo, quiénes son sus hijos, cuando permanecen fieles a Él. Por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia hay algunos que se dicen ser judíos y no lo son. Dicen que son una iglesia de Satanás, una sinagoga de Satanás. Dice, mienten, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, Dios va a vindicar a los suyos. Por lo tanto, hay pasajes, y habría más sitios donde pudiéramos verlo, donde Dios, aún bajo el nuevo pacto, reafirma a los que le pertenecen a Él, a los que andan en integridad delante de Él. ¿Cuál era la manera de dar testimonio con ese pacto? O sea, si Israel quería cumplir ese pacto, ¿a qué tenía que prestar atención? Decídmelo ustedes, así me doy cuenta que estáis pendientes. O sea, ¿qué tenía que seguir Israel para estar en ese pacto? Siendo fieles y obedeciendo las cosas que se habían dicho. Pero, Efraín, eso es cosa del Antiguo Testamento, en el Nuevo no. ¿Seguro? Fijaos la oración que hace el Señor Jesús. Mirad la oración que hace el Señor Jesús. Juan 17. Juan 17. Empiezo por el 19, aunque luego tiraré para atrás. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Es decir, Jesús se santifica a sí mismo. Pero esto suena un poco casi a una religión que era mayoritaria en España. Me santifico. Bueno, ¿pero eso qué significa? Para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, cuando Jesús habla de santificarse, se refiere a santificarse en la verdad. A guardarte dentro de la verdad. Y dice el 20, mira lo que dice Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Os suena este versículo algo que hemos leído antes? El pacto que dice, no solamente hago el pacto con vosotros, sino por los que no están aquí.
es decir, por los que vendrán. Y aquí Jesús está haciendo una oración que se parece a eso. No solamente oro por los que estáis aquí presentes, sino por los que van a venir después y van a creer por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que está pidiendo Jesús? Que nos santifiquemos en la verdad. ¿Y qué dice el versículo 17, que lo tenemos aquí? Tu palabra es verdad. Así que incluso bajo el nuevo pacto, y el Señor Jesús oró por ello, si nosotros queremos santificarnos, tenemos que santificarnos en la palabra de Dios. Es decir, escudriñar la palabra o conocer la palabra no es que vengáis aquí, yo os cuente solamente un versículo y ahora me pongo a hacer reflexiones mías. Escudriñar la palabra es, ¿qué dice Dios? Y si yo lo pongo en mi corazón y quiero andar así, eso es santificarte. Así de claro, ni más ni menos. ¿Y qué pasa cuando te santificas? Cuando vives conforme a la palabra de Dios, que estás demostrando que le crees, que estás demostrando que tienes una fe viva, que estás demostrando que has entendido el Evangelio y que Él es el Señor. Y estás demostrando que Él es tu Dios. Por tanto, Dios te afirma como su pueblo y eso hará que tengas bendiciones en esta vida y en la venidera. Vamos cerrando el círculo, hermanos. Luego, Dios va a hablar de qué pasa si alguien a nivel individual o incluso como pueblo fallan a este pacto. Entonces les va a venir maldiciones, les va a venir problemas, se acabó la paz. Y primero empieza hablando de manera individual. Por eso dice el versículo 16, acordaos que tanto en Egipto como por las naciones por las que hemos pasado, las barbaridades que hacen, las abominaciones. Abominaciones es una forma de decir asquerosidades. Mirad las cosas detestables que hacen las naciones, los ídolos que tienen, los dioses falsos y la forma de vivir que tenían, que eso sería para echarle un ratito, pero era vergonzoso. Pero es que hoy día la gente está viviendo de una forma vergonzosa. Y no lo digo solamente por estos terian, que ahora van de animales. Hay cosas tan vergonzosas como esas o peores. Hermano, Dios dice, mirad cómo están las naciones. Por eso asegúrate de encauzar tu corazón. Y luego dice, no sea que haya entre vosotros, da igual que sea un hombre o una mujer, de cualquier tribu, es decir, aquí no hay categorías. Dice, no haya que alguien se aparte de mí, lo parafraseo, el versículo 18, para servir a otros dioses. Y fijaos una cosa, hermano, que me gustaría que no olvidarais, porque la Biblia es el mejor diccionario de la Biblia. Si tú quieres saber lo que significan las palabras de la Biblia, busca algún versículo de la Biblia que lo defina. Porque a veces nos equivocamos y no hacemos eso. Fijaos lo que dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Tú sabes esto a qué sabe? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien sabe a qué sabe el hiel y el ajenjo? Amargo, pero amargo, muy amargo. Así que aquí está definiendo la Biblia lo que es una raíz de amargura. Aquí está definiendo la Biblia que la raíz de amargura es generar una raíz que si crece va a ser un problemón. Y la raíz de amargura es lo que va a describir. Hacerte un ídolo que no es Dios, que puede ser tú mismo, puede ser el dinero, puede ser una afición, puede ser una persona, puede ser lo que sea. Todo lo que quite el lugar de Dios se convierte en un ídolo, no solamente esculturas. Y fijaos, y que aun sabiendo las palabras de ese pacto y de estas maldiciones, dice, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Hay gente que cree en Dios y funciona así. Como Dios me ama y estamos bajo la gracia, yo voy a hacer lo que quiera, pero no importa, porque Dios me ama mucho y al final todo me va a ir bien. Y yo hago lo que yo quiera. ¿Habéis conocido personas que piensan así? Yo he conocido personas que piensan así. Y Dios dice, cuidadín, cuidadín. Porque no querré perdonarlo. Evidentemente una persona así no tiene arrepentimiento, es decir, un tema delicado. Y entonces humeará la ira del Señor, versículo 20, y se asentará sobre él toda maldición. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ojo,
¿Esto está diciendo que el Señor lo manda al infierno? No. ¿Qué significa borrar su nombre de debajo del cielo? Que debajo del cielo, debajo de este sol, el Señor te puede quitar la vida. ¿Eso puede pasar bajo el nuevo pacto? Ahí tenéis 1 Corintios 11. Donde hay algunos que enferman y algunos que duermen por no saber discernir el cuerpo del Señor y no aprender a juzgarse y a examinarse ellos mismos. O sea, estas cosas pueden pasar bajo el nuevo pacto. Ahora, ya sabemos lo que es raíz de amargura, según las Escrituras, y lo que pasa cuando alguien se pone cabezota y dice, aunque el Señor diga esto, pero Él me ama tanto y se derrite conmigo que yo voy a hacer lo que yo quiero y el Señor está para ayudarme a mí si me pasa algo malo. Hay gente que entiende que la gracia y el Evangelio es eso, y es totalmente contrario a lo que dice la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Judas habla bastante mal de los que creen que el Evangelio es una excusa para el libertinaje y toman la gracia de Dios como una excusa para el libertinaje. Son advertencias gordas. Y dice Hebreos 10, a ver si os suena. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Hebreos 10, 26, ¿os suena este versículo? Es decir, si alguien ya conoce y dice voluntariamente voy a hacer lo que me da la gana, aunque Dios diga blanco, yo voy a decir negro y voy a vivir así. Ahora, ¿qué sacrificio queda? Si no tienes arrepentimiento, sino una horrenda expectación de juicio. Ya conocéis esto. Porque eso significa pisotear la sangre de Cristo. Eso significa no valorar un precio tan alto del que luego haremos memoria, que ninguno de nosotros pudiéramos haber pagado. Por lo tanto, cuando procuramos santificarnos en la verdad, hermanos, seamos conscientes que estamos honrando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Valorando lo que Cristo hizo por nosotros. Una cosa es tropezar y otra cosa es voluntariamente ir en contra de lo que Dios diga. Eso se llama rebeldía y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En Apocalipsis 3, fijaos lo que Dios le dice a una de las iglesias. El que venciere, es decir, el que se santifique en la verdad, y además aquí habla de vestiduras blancas y habla de guardar ciertas obras, no para salvarte, sino para vindicar quién es tu Dios. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Dios se afirma en ellos. Aquí estamos viendo que hay promesas superiores en el nuevo pacto. Cuando nosotros andamos procurando tener temor de Dios, Dios nos garantiza que no va a borrar el nombre nuestro del libro de la vida. Entre otras razones porque somos suyos. Es un pacto que depende de Él, no de nosotros. Y lo de raíz de amargura, acordaos que también en Hebreos dice, seguid la paz con todo y la santidad. Es decir, está hablando de andar en santidad. Esto no es santurronería, es procurar andar siendo leales a Dios. Lealtad a Dios. Si la cual nadie verá al Señor. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que hemos leído antes en Hebreo, podemos dejar de alcanzar la gracia. ¿En qué sentido? No de perder la salvación, pero sí de que el Señor tenga que ponernos en nuestro sitio. Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura, y ya sabemos lo que es. Yo he oído muchas predicaciones de esto, y la mayoría de la gente lo interpreta conforme a nuestra cultura occidental. ¿Qué es una raíz de amargura? Pues como la amargura es un estado del alma y lo interpretan desde una perspectiva psicológica. Y yo no digo que eso no pueda tener su sentido, pero no es lo que está diciendo el texto. Una raíz de amargura, según las Escrituras, es desobedecer a Dios para seguir tu propio corazón según lo que a ti te dé la gana. Y eso, dice, no sea que esto os estorbe, porque primeramente te estorba a ti, y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona anda como le da la gana, eso puede terminar contaminando a otros. Y más si dice que eres creyente. Porque haces pensar a otros, más débiles que tú, que se puede ser creyente y hacer lo que tú quieras. Que se puede ser creyente y vivir como te dé la gana. Y Jesús nunca entró por ese aro. El que no estaba dispuesto a pagar el precio, Jesús no lo perseguía. Jesús no puso nunca el evangelio del reino en oferta, jamás. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, fijaos,
¿Cuál fue el ídolo de Esaú aquí? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Y la primogenitura de Esaú era un tema muy gordo, ¿eh? Ahí había unas promesas de Dios de proporciones universales. Y por una sola comida lo vendió. Si eso no es idolatría, ustedes me diréis qué es. Eso era una raíz de amargura. Un profano, un fornicario, además, por otros motivos en los cuales no me voy a meter. Y nosotros diremos, ay, que por una comida lo que perdió. ¿Vosotros pensáis que los temas culinarios y gastronómicos no tienen fuerza en las personas? ¿Y no genera discusión en las iglesias? Digo, si la comida tiene importancia y genera tensiones. Seguimos. Luego en Deuteronomio 29, del 22 al final, ahí Dios habla ya como pueblo. Y está diciendo, ya lo resumo, que tanto las generaciones que vinieran después como los extranjeros, al ver las consecuencias del pueblo de Israel, que entre ellas sería que la tierra quedaría desierta, eso serviría de testimonio. Y la gente, si se pregunta, ¿por qué ha pasado todo esto a Israel? Cosa que iba a suceder más adelante. Tenéis que pensar que hasta que Israel se constituye como nación y Dios les dio bendición a los judíos allí, Israel, si mal no recuerdo, es el segundo o tercer mayor exportador de cítricos del mundo. Y los cítricos los planta en una profundidad que no es más de una cuarta de mi mano. Han desarrollado técnicas de agricultura increíble. Toda la zona de Samaria, no sé si recuerdas, cuando estuvimos allí, toda la zona de Samaria estaba lleno de árboles de naranjos, de cítricos y todo eso. En una cuarta. Uno de los mayores exportadores cítricos del mundo. Pero eso es desde hace unos años. Porque la tierra de Israel, yo no la llamo Palestina, sino la tierra de Israel, es una tierra que ha estado desértica durante muchísimo tiempo. Cuando estaban los ingleses allí metidos, aquello era desértico y un barrizal, no lo quería nadie, no le interesaba a nadie. Tal cual había dicho las Escrituras. ¿Qué iba a pasar si Dios tenía que sacarlos de la tierra? ¿Y por qué? Y dice, porque dejaron el pacto del Señor y se fueron detrás de otros dioses, y entonces Dios los tuvo que sacar de allí. Hermano, estoy sufriendo porque me estoy dejando en el tintero algo que creo que es bastante importante para los días de hoy. ¿Qué significa hoy, después de lo que estamos viendo ahora, hermano, qué significa abandonar el pacto santo? Y esto es algo que tengo en mi corazón y tengo mucho peso, lo digo de verdad. Después de lo que hemos visto. Si eres creyente, ¿qué significaría abandonar el pacto santo? ¿Dejar el qué? Dejar la palabra de Dios. Dejar de ser leal a Dios. Dejar de querer andar como tú sabes que Dios quiere que camines. Eso es abandonar el pacto santo. No estamos diciendo de me voy al infierno. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de renegar el sentido por el cual Dios nos ha rescatado. Si Dios no quisiera que viviéramos conforme a su palabra, una vez que eres salvo, pues te lleva. ¿Para qué vamos a seguir aquí? Pero es que Él quiere que demos testimonio y que seamos luz. En Daniel 11 se habla de un rey que va a hacer según su voluntad. Un rey que ya existió, pero que prefigura al anticristo. Y esto es lo que quiero comentar. El anticristo, y digo esto porque creo que estamos a las puertas de ver algunas de estas cosas, y se tiene que manifestar habiendo creyentes, según dice el apóstol Pablo, dice el versículo 30 de Daniel 11, que se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Qué significa esto, hermano? El sistema va a tener un gobernante, y va a ser un sistema muy fuerte, que va a tratar muy bien a los creyentes que abandonen la palabra de Dios. A los creyentes que digan el pecado no está tan mal. Y esto será la gran apostasía. Una apostasía en la que ya hace años se está entrando. Pero habrá un momento en que va a llegar a unos niveles terribles. Y el anticristo se va a entender con los que abandonen el santificarse en la palabra. Y la Biblia lo está diciendo. Por eso el versículo 31 dice, y pondrá la abominación desoladora. Cuando se dice esto se está hablando del anticristo. Versículo 32, con lisonja, es decir, adulando, seducirá a los que violen el pacto. ¿Qué significa violar el pacto? Violar la palabra de Dios. Es decir, el sistema, el anticristo, va hipócritamente, te va a adular, te va a ensalzar si violas
el santo pacto con Dios, si dejas de santificarte la palabra. Pero dice el versículo 32, pero el pueblo que conoce a su Dios, quien sabe quién es su Dios, el pueblo que sabe con quién ha hecho un pacto y está dispuesto a mantenerlo hasta el final, dice, se esforzará y actuará. Esfuérzate y sé valiente. Es decir, tú dirás, este mundo presionará lo que quiera presionar. Tratará de darnos un lavado de cerebro. Pero yo sé quién es mi Dios, yo sé lo que Dios llama pecado y lo que llama santidad, y yo quiero santificarme en su palabra. Tengo un pacto con Él y no con este mundo. ¿Traerá sus consecuencias? Sí, versículo 33. Los sabios del pueblo, en el pueblo de Dios, el Señor va a poner personas que conocen la palabra. Que por cierto, cada vez faltan más. Y esa es mi carga para con los jóvenes. Por eso insisto tanto en esto, en preparar a los jóvenes en conocimiento de la palabra. Porque va a hacer falta en la generación que nos toca vivir. Pues yo creo que estas cosas están a las puertas literalmente. El Señor sabe, pero es una sensación. Instruirán a muchos, van a enseñar la palabra de Dios a muchos. Dice, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Algunos que prediquen la palabra, el precio va a ser perder la vida. Estar cautivos, es decir, que te metan preso. El precio es que te quiten tus bienes. Pero eso es nuevo en la historia de la humanidad para los creyentes, hermano. ¿Eso no está pasando hoy en ningún país? ¿O pensamos que todo el mundo es Occidente? ¿Y si nos tocará vivir eso? ¿Estaréis dispuestos por predicar la palabra tal cual es a sufrir por el Señor? ¿O estamos demasiado acomodados? Pues esto está dicho, hermano. Esto está dicho. Las cosas secretas pertenecen, versículo 29, de Deuteronomio 29, a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, y hermano, hemos visto mucha revelación de Dios, solamente en este pasaje. Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Tenemos el privilegio de conocer su palabra, de santificarnos y de entender por dónde va la historia. Un telediario no te va a contar estas cosas. No te las va a contar. Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Y para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dicho de otra manera, para que nos santifiquemos en la palabra de Dios. Este es el llamado y este es el desafío. Ahora, la respuesta a este desafío que Dios hace, sí, ya eres hijo de Dios, ya eres salvo, ya tienes dueño. No estamos hablando de si vas a ser salvo o no. Estamos hablando de ahora que somos salvos, el desafío es dar testimonio de Él. Ser luz andando en temor de Dios y en su luz. La respuesta a ese desafío solamente la tienes tú. Yo no puedo decidir por la vida de cada uno. Puedo decidir por la mía, hasta cierto punto por la de nuestros hijos, y podemos animarnos, exhortarnos y estimularnos. Pero la respuesta a este desafío, que implica un precio, solamente la tienes tú. La respuesta te toca a ti. Que el Señor nos guarde, hermanos.